Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos y amigos en Cristo Jesús. Es un privilegio estar una vez más con ustedes a través de esta radio, Radio Sibot 2.0 .mx desde aquí del estado de Yucatán para todos ustedes. Esperamos que este fin de semana ustedes lo hayan pasado muy bonito en compañía de su familia, sus seres queridos. Hoy estamos llevando a cabo esta segunda edición, hoy lunes 6 de julio del año 2026. Estamos con esta segunda edición del programa Cristo, Fuente de Vida, para todos ustedes. Agradecemos a Dios el privilegio y la oportunidad que Él nos da de estar una vez más en el aire con ustedes para que sigamos aprendiendo más acerca de estos temas que hemos venido tocando y que usted pueda aprender y llenarse del conocimiento de la palabra de Dios, porque es importante que aprendamos nosotros a discernir y a conocer lo que la palabra de Dios nos dice. El lunes pasado estuvimos viendo cómo entender y creer que el Espíritu Santo es Dios. También vimos cómo es que el Espíritu Santo nos habla y vimos también el nombre atribuido según las Escrituras al Espíritu Santo. Hoy vamos a continuar con este mismo tema, con esta misma enseñanza, y vamos a estar viendo acerca de cuáles son los atributos o características del Espíritu Santo mencionados en las Escrituras. Como todos los lunes, me acompaña el doctor en teología, doctor Ángel Ramón Torruco, está con nosotros y vamos a pedir que nos salude. ¿Qué tal, pastor? Buenas tardes. Buenas tardes, amados hermanos, amigos que nos escuchan. Como siempre, es una bendición estar aquí en este espacio y poder compartir con ustedes algo más de las enseñanzas de las Escrituras. Ya saben que pueden hablarnos, pueden testearnos y con gusto podemos platicar en los temas que hoy estamos desarrollando. Muchas gracias. Muy bien, si usted tiene algún comentario o algún saludo, alguna participación, también lo puede hacer al teléfono que tenemos aquí en cabina, que es el 9991-070432. 9991-070432. Para que usted nos haga una llamadita y nos deje algún comentario si este programa está siendo de bendiciones para usted, claro que no solamente vamos a estar tocando estos temas, ¿verdad? Sino otros temas también, pero en especial estamos viendo este tema y hoy vamos a hablar acerca del tema, ¿cuáles son los atributos del Espíritu Santo? Y para esto está nuestro pastor, el doctor en teología, el pastor Ángel Ramón Torruco. Muchas gracias, pastor. Sí, es importante este punto. Yo sé que muchas iglesias tienen estos estudios, muchos institutos dan estos estudios acerca de los atributos de Dios. Y decíamos la clase pasada que son pruebas que nosotros tenemos para creer que el Espíritu Santo es Dios. La primera prueba que vimos la clase pasada pues fue el nombre atribuido. Vimos en el pasaje del libro de los Hechos que se le llama al Espíritu Santo Dios mismo. ¿Sí? Cuando Pedro le dice a aquellos personajes que no habían engañado al hombre, sí, sino al Espíritu Santo, y en el otro pasaje dice que habían engañado a Dios. Este nombre atribuido que se le da al Espíritu Santo como Dios es una prueba de que el Espíritu Santo es Dios, conforme a las Escrituras. Y la prueba que hoy queremos abordar, o la segunda prueba, son los atributos que tiene Dios y que tiene el Espíritu Santo, por supuesto que tiene también el Hijo. Cuando yo recibí, pastor, esta clase, gracias a Dios tuve un buen maestro, y vale la pena mencionarlo, es el pastor Freddy Barbosa, él es colombiano. Y cuando yo recibí estas enseñanzas, edificaron mucho mi vida, y por eso es la intención, y me gustaría compartir esta enseñanza con ustedes para, por medio de los atributos que Dios Padre tiene, poder comprobar que el Espíritu Santo es Dios. Muy bien,
Así que no se pierda ningún detalle de este programa, ya que será de bendiciones para usted y para toda la iglesia, la comunidad cristiana que nos está haciendo el favor de sintonizarnos, a todos los hermanos que se encuentran allá en Oaxaca, en Tabasco, en Campeche, en diversos lugares de aquí del país y más allá también de nuestras fronteras, ¿verdad? Internacionales, a donde llega, hasta donde llega esta señal y estos programas transmitidos a través de esta radio. Agradecemos al hermano Carlos, como siempre, la oportunidad que nos da de este espacio para que podamos compartir estas enseñanzas para todos ustedes. Muy bien, vamos a continuar con este tema tan importante porque si nosotros no comprendemos realmente cuáles son esos atributos que el Espíritu Santo tiene, entonces nunca vamos a poder entender cómo es que obra esa tercera persona de la Trinidad. También es una persona, no es una fuerza. Es una persona que tiene intelecto, que tiene conocimiento, que tiene atributos, que tiene facultades para hacer y llevar a cabo actividades de las cuales, si nosotros nos ponemos en las manos de Dios y dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, dice la Biblia que haremos grandes proezas. Entonces, vamos a escuchar en este momento y a seguir escuchando cuáles son esos, aparte de los que ya vimos, qué otros atributos tiene el Espíritu Santo. Claro que sí, pastor. Es importante entender que es un atributo, eso es básico. Y un atributo no es nada más que las cualidades o propiedades o características que tiene un ser o una cosa que lo define. ¿Sí? Lo define como verdaderamente es. Esto indica que una persona o algo puede ser identificado por medio de esos atributos. Da identidad. En referente a una persona, pues le da identidad a esa persona, le da identidad a una cosa, le da identidad a un lugar. ¿Sí? Por ejemplo, podemos notar la diferencia que hay de una zona boscosa a una zona de hielo, ¿verdad? Las características que tiene cada una de estas zonas, pues le dan esa identidad. ¿Sí? O una zona de ríos, tienen ciertas características. Estos son atributos que tiene cada uno de estos lugares que los identifica, que podemos nosotros definir lo que son cada una de estas áreas. Es decir, que tiene características propias. Y lo mismo pasa entre los seres humanos, pastor. Tenemos características propias, ¿sí? Podemos tener características que nos distinguen como raza, como ser humano, pero podemos también tener características que nos distinguen de manera individual. Pueden haber 4 personas, pero su identidad es diferente, ¿sí? Porque tiene diferentes cualidades, ¿no? Diferentes características, ¿sí? Nuestra forma de ser, nuestra forma de tratar a las personas. Unos son más serios, otros son más characheros, ¿no? Decimos nosotros como que nos gusta la chorcha, ¿no? Y otros son, pues, son su temperamento, su carácter es mucho más sobrio, mucho más serio, ¿sí? Y eso los diferencia de uno y otro y nos denota esas características propias, ¿sí? También puede ser la forma de analizar las cosas. Hay personas que analizan las cosas de manera diferente. Entonces podemos saber aquí, por ejemplo, en el panel la vemos 2 personas aquí en cámara y otras personas aquí acompañándonos que también le damos las gracias porque nos apoyan muchísimo y que pues que sin ellos esto creo que sería difícil, ¿no? Y somos diferentes, ¿sí? Podemos ser incluso del mismo sexo, pero somos diferentes, ¿sí? Esos atributos es lo que hacen la diferencia y lo que nos identifica, ¿no? Los atributos que tiene un hombre, los atributos que tiene una mujer, los atributos que tenemos entre el mismo sexo, hacen esa diferencia. Entonces, entendidos de qué es un atributo, estas características,
pues podemos aplicar esto, pastor, a la persona de Dios. Podemos identificar a Dios o al Dios verdadero. Y es lo que decíamos en la clase pasada. Si nosotros no sabemos los atributos de Dios, pues podemos estar generando la idea o el pensamiento de un Dios con ciertas características y ciertos atributos. Pero la Biblia nos enseña los atributos del Dios verdadero. Y ahí es donde vamos a empezar a identificar, ¿no? esos atributos, ¿no? Ese Dios de la Biblia, cuáles son esos atributos. Por eso es importante entender que es un atributo, ¿no? Como estamos aclarando. Muy bien, ya aclarada esta información en cuanto a lo que es un atributo y hablamos de una persona. Nos pedían nos hicieron un comentario en el programa pasado que si tenemos citas bíblicas, claro que sí, hay citas bíblicas de las cuales afirman y confirman que el Espíritu Santo es una persona. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 30, si usted lo busca ahí en su Biblia, si tiene cerca ahí una Biblia o en su celular también, Efesios capítulo 4, versículo 30 nos dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si la palabra aquí importante es, y no entristezcáis. Quiere decir que una persona se entristece. ¿Cuántos de nosotros vimos los resultados ayer de nuestra selección mexicana, verdad? Y salimos tristes y estuvimos tristes ahí porque pues nos eliminaron del mundial y hay mucha tristeza, todos cabizbajos, porque somos personas, somos seres humanos. De la misma manera el Espíritu Santo, cuando nosotros hacemos una acción que no es conforme a la palabra de Dios, el Espíritu Santo se entristece. Qué tremendo que esto lo aprendamos y sepamos que si el Espíritu Santo es una persona, con nuestra actitud, con nuestra manera de ser, podemos entristecerlos. Primera de Corintios capítulo 12, verso 11, nos dice que Él tiene voluntad e intelecto. Imagínense este atributo tan maravilloso del cual nos habla el apóstol Pablo. Dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que el Espíritu Santo tiene este atributo de tomar decisiones como usted y yo como persona. A diario tomamos decisiones. Ojalá y que las decisiones que tomemos todos los días sean decisiones correctas y que no más adelante vayamos a tener resultados. Si tomamos decisiones buenas, pues serán resultados buenos. Pero lamentablemente somos muy dados a tomar decisiones hacia la primera. Y ya cuando tomamos una decisión, más adelante lamentamos nuestra situación. Por eso el Espíritu Santo es Dios, porque tiene estos atributos, que Él toma decisiones. Y es importante que nosotros aprendamos también esta gran verdad. Y para esto también, pues, nuestro teólogo que tenemos aquí con nosotros, queremos aprovechar toda la información y el conocimiento que él tiene, que nos hable acerca de otros atributos que tiene el Espíritu Santo. Sí, pastor. Las Sagradas Escrituras nos revelan una serie de cualidades que se encuentran solamente en Dios. Una serie de propiedades que se encuentran solamente en Dios. Estas características, como ya dijimos, estos atributos, se encuentran exclusivamente en Dios. Y esto es lo que lo hace ser Dios. Porque sus atributos, o muchos de sus atributos, son inimitables. Nadie los puede imitar, nadie los puede tener. Son propios, son exclusivos de Dios. Están en Dios. La esencia que es Dios tiene estos atributos, ¿sí? Y nadie los puede tener. Son innatos de Dios, ¿sí? Decía este maestro, estos atributos tienen su nicho en Dios, ¿no? Es algo muy bonito cómo lo expresan, ¿no? Tienen su nicho en Dios. Se quedan ahí, son de Dios. Por ejemplo, la omnipotencia. Pues, ¿sí? ¿Qué significa omnipotencia? Que todo lo puede. No hay algo que Dios no pueda hacer. Y es algo que pues solo Dios tiene esa cualidad, solo Dios tiene esa capacidad de que todo lo puede. No hay algo que Dios no pueda hacer.
Y decíamos la clase pasada que la Biblia, o el conocimiento que Dios nos da acerca de Él mismo en su autorrevelación, tenemos que analizarlos por medio de la lógica de la razón. Por ejemplo, si hablamos de otro atributo de Dios, que Dios es eterno, ¿no? Esta palabra eterno no solamente significa que Dios está su presencia es pasado, presente y futuro, que lo metemos ya en un concepto de tiempo. Pero la palabra eterno realmente significa que Dios está fuera de ese concepto de tiempo, ¿no? Es decir, cuando Dios creó al universo, cuando Dios empezó a crear, se creó el tiempo. Dios no encaja ahí, por eso es eterno. Sí, mucha gente pregunta, ¿y quién creó a Dios? ¿No? ¿O cuándo se creó Dios? Y ese cuándo ya implica un concepto de tiempo, y Dios no está ahí en ese concepto de tiempo. Por tanto, Dios creó, se creó el tiempo. Es decir, Dios no tiene tiempo. Por eso Él conoce lo que es el pasado, lo que es el presente y lo que es el futuro. Entonces, si Dios ante los ojos de Dios está ese tiempo que para nosotros es ese concepto de tiempo, pasado, presente y futuro, pues por lógica también es omnisciente, ¿no? Es decir, que todo lo sabe, porque Él está en esos tiempos al mismo tiempo, ¿sí? Y si es omnisciente y todo lo sabe, también es omnipresente, que puede estar al mismo tiempo en todos esos momentos, por lógica, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos, amado hermano, ir entendiendo estos conceptos de estos atributos de Dios. Entonces, una cualidad o una característica de Dios, ¿sí? Nos dice las otras cualidades que por lógica tienen. ¿Por qué? Porque si es eterno, es omnipresente, es omnisciente, todo lo sabe, y por lo tanto también todo lo puede, es omnipotente. Entonces, eh, el mismo atributo nos está llevando a entender todas estas características de Dios que son muy importantes para formarnos un concepto correcto, pastor, de lo que es Dios. ¿Sí? Porque si decíamos también, si decimos nosotros, yo conozco a Dios, ¿sí? Es porque ya pasé por un estudio serio sobre la persona de Dios y conozco suficientemente bien los atributos de Dios para no confundirlo con otros dioses con D minúscula, ¿sí? Porque muchas culturas tienen sus dioses, muchas creencias tienen sus dioses. Pero nosotros estamos aquí abordando nuestra fe en el Dios bíblico, en el Dios que la Biblia nos narra, en el cual creemos. Y por eso tenemos que entender bien sus atributos, sus características, ¿sí? Y de la misma manera podemos entonces decir o entender al Espíritu Santo o conocer al Espíritu Santo, ¿sí? Por sus atributos. Porque si yo empiezo a decir que el Espíritu Santo es esto o aquello, o hace esto o aquello, que no encaja en sus atributos, pues me estoy desviando de un concepto correcto del Espíritu Santo. Entonces, por eso es importante entender estas características y estos atributos exclusivos de Dios. Si nosotros relegamos, apagamos al Espíritu Santo, resistimos al Espíritu Santo, ¿sí? No vamos a conocer a esa persona porque Él nos va a iluminar en esa autorrevelación. Él se está autorrevelando a nosotros para que le conozcamos y podamos identificar una manifestación de Dios, ¿sí? Una operatividad de Dios, porque sus atributos están presentes. Si esos atributos no están, cuidado. Tenemos que, dijera el Chapulín Colorado, las antenitas de vinil, ¿verdad? Tienen que empezar a estar alertas ahí porque algo está pasando, ¿sí? Y antes de entrar en un atributo, pastor, que quisiera yo desarrollar aquí, ¿sí? Es importante que nosotros, decíamos la vez pasada, empezar como a aterrizarnos, ¿verdad? Aterrizar y decir, bueno, a ver, vamos a ir viendo si paso a paso vamos a ir reconociendo lo que es, lo que no es, lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que he pensado que es esto, ¿no?
y empezar a ver, poner sobre la mesa todas estas cosas e irnos a un estudio pues serio y profundo. Aquí estamos hablando, prácticamente es un epítome, pastor, ¿no? de estos asuntos, pero que nos invita a reflexionar y abrir más nuestra mente, nuestro conocimiento sobre estos puntos. Antes de empezar, pues, a un atributo que me gustaría poner aquí sobre la mesa, no sé, pastor, si tiene algún comentario. Sí, si el Espíritu Santo, que es Dios, tiene todos esos atributos tan maravillosos, ¿de qué manera nosotros como iglesia podemos echar mano de esos atributos que Dios tiene? Si tenemos el conocimiento de Él, entonces, como hijo de Dios, ¿de qué manera a mí me benefician esos atributos que Dios tiene? ¿Cómo me ayudan en mi vida espiritual, en mi vida diaria? Esa sería una pregunta. Claro. ¿De qué manera? Este atributo que voy a tocar ahorita es muy importante porque nos va a contestar lo que está el pastor preguntando, ¿verdad? Esa duda. ¿Cómo me ayuda a mí, ¿no? el conocer y el que este atributo esté, ¿no? en nuestra vida? Y este atributo que quiero abordar es algo que muy pocas veces se estudia en las escuelas o en las mismas iglesias, porque nos centramos en los atributos que más conocemos, ¿no? La omnipotencia, la omnipresencia, la eternidad, ¿sí? La omnisciencia de Dios. Pero hay un atributo que manejamos diariamente en la jerga cristiana, en la iglesia, porque siempre decimos, gloria a Dios, ¿sí o no, pastor? Para cualquier cosa decimos, gloria, estamos dándole gloria a Dios, ¿no? Pero pocas veces entendemos realmente lo que es la gloria, porque la gloria es un atributo de Dios, ¿sí? Es un atributo de Dios. ¿Y qué será decir gloria a Dios? ¿Qué será de expresar gloria a Dios? ¿Será ensalzarlo? ¿Sí? ¿Será ponerlo en el más alto lugar? ¿Sí? ¿Será exaltarlo? ¿Qué será? Y es algo que debemos de, porque a veces ya lo usamos como algo rutinario, pero debemos entender bien, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿No? Pregunto, ¿cuántas veces al día yo digo gloria a Dios? ¿No? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo digo en la iglesia? Pero estoy entendiendo realmente lo que es la gloria de Dios. En el idioma original hebreo, gloria significa peso, es algo que tiene peso, eso es lo que significa, ¿sí? Entonces, la gloria está relacionada, y escuche bien, la gloria está relacionada con los atributos y las obras de una persona. Es decir, un atributo en acción de una persona. En otras palabras, estamos hablando de las capacidades que tiene una persona puestas en acción, ¿sí? Son lo que a una persona le da importancia, ¿sí? Por ejemplo, usted ha oído hablar, pastor, que dicen, esta persona tiene peso, ¿sí o no? ¿Qué significa que tiene peso? Que sabe, que es capaz. Que es capaz, que es influyente, que tiene cierto poder en muchas áreas, ¿no? Y esa palabra peso, pues eso es lo que es gloria, ¿sí? Es decir, que las capacidades de esta persona se manifestaron, se pusieron en acción y le dio esa fama, le dio ese peso, ¿sí? En las escrituras podemos encontrar personas que alcanzaron gloria en muchos aspectos. Hay uno muy famoso que es Salomón. Y Salomón fue un hombre que fue muy, muy exaltado, muy famoso por sus acciones, reconocido por sus acciones, por ese progreso que hubo. Ustedes saben, o los lectores bíblicos saben que en los tiempos de Salomón fue cuando hubo más progreso en todos los sentidos en su pueblo, ¿no? Riquezas, sabiduría, relaciones, ¿no? En las naciones. Y todo esto tiene que ver con los atributos de Salomón, esa sabiduría aplicada, ¿sí? Todo lo que Dios le dio aplicado, ¿sí? Que lo llevó a hacer y lo que fue, ¿no? Le dio esa fama, ese renombre. Eso es sinónimo de gloria, ¿no? Entonces, la Escritura dice que debemos de glorificar a Dios.
ponerlo en el más alto lugar, en primer lugar, buscar primeramente su reino. El nombre y la persona de Dios podemos entonces concluir que tiene peso, el peso de su gloria. Vamos a leer un pasaje sobre esto, porque la Biblia dice que Dios tiene ese peso, que Dios tiene ese renombre, esa gloria, esas capacidades, sus atributos, amado hermano, amigo, los que nos están escuchando, sus atributos se manifiestan en acciones que hacen que su nombre tenga la gloria que Dios tiene. Antes de leer ese pasaje, pastor, ¿le gustaría comentar algo? Sí, hay algo que dice uno de los personajes bíblicos: hoy he visto la gloria de Dios. O sea, estoy entendiendo que Dios tiene algo importante del cual yo tengo que reconocer como ser humano. Cuando estoy llegando, hablábamos de cómo eso impacta en nuestra vida, el conocer ese atributo, cómo va a impactar en nuestra vida. Ya no llegaremos con una actitud solamente rutinaria, sino ahora cuando digamos gloria a Dios, eso que nosotros estamos diciendo con nuestros labios, estamos reconociendo que Dios tiene importancia, tiene mucha importancia en nuestra vida. La gloria de Dios. Y Él no comparte, como dice la palabra, Él no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios que es celoso. Él es un Dios que le gusta que nosotros le alabemos, porque nosotros fuimos creados, dice la Biblia, como dijimos en el anterior programa, fuimos creados para alabanza de su gloria. Entonces, si estamos aprendiendo en esta tarde que el decir gloria a Dios, la palabra gloria tiene peso, tiene importancia, tiene relevancia en nuestra vida, es importante que nosotros aprendamos realmente en esta tarde, y cuando lleguemos a adorar, a glorificar, a cantarle a Dios, cuando le estamos brindando toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, todo nuestro reconocimiento a Él, lo hagamos conscientemente de que estamos reconociendo que el Dios que adoramos es sobre todas las cosas, es mayor que cualquier cosa que nosotros podamos imaginarnos en este planeta, en este mundo. Dios está sobre todas las cosas. Por eso Él tiene, su nombre es poderoso, es guerrero, es fuerte. Entonces, de esta manera nosotros podemos ya centrarnos en una verdadera adoración a Dios. No nada más que sea una rutina, porque las rutinas siempre terminan mal. Cuando se hace algo rutinario, se le va perdiendo el sentido de aquello del cual era el verdadero objetivo. Ahora, cuando lleguemos a adorar el nombre de Dios, lo hagamos conscientemente, sabiendo que estamos adorando a un Dios, que Él es el dueño del universo y tiene peso específico en nuestras vidas. ¿Qué dice respecto a eso? Sí, cuando nosotros estamos glorificando a Dios, cuando yo digo gloria a Dios, no es una expresión de nada más de, como dije hace un momento, una jerga, sino que estoy reconociendo un atributo de Dios en acción en mi vida, en lo que o en lo general. ¿Sí? Estoy viendo que ese atributo de Dios se accionó y provocó algo, produjo algo en mi vida o en algunas cosas, y por eso es que le doy gloria. Estoy reconociendo el peso que tiene Dios, el poder que tiene, la fama que tiene Dios, se está manifestando. No quiere decir, porque decir que Dios existe no es nada más decir que Dios existe. Decir que Dios existe es porque vemos los atributos de Dios en acción cotidianamente y es innegable que Dios existe. ¿Sí? Y entonces cuando veo esos atributos en acción, pues entonces decimos gloria a Dios. Está ahí, esa fama que tiene Dios no se puede negar porque es manifiesta. ¿Dónde? En mi vida, en lo general, en la naturaleza, en el mundo creado. Y por eso le glorificamos. El Salmo capítulo 29, voy a leer o si gusta leerlo, pastor, usted en la Biblia. Como Pues usted vamos indique. a buscar. Sí, Salmo 29 es un salmo muy bonito,
Y lo voy a usar porque decía yo al principio de este tiempo, esta ponencia, que el maestro Freddy me ayudó mucho a entender estas cosas y él usó este salmo y por eso quiero usarlo también en este día y ver la importancia que tiene de glorificar a Dios. Entonces, Salmo 29 del 1 al 11. Pastor. Así es. Aquí nos dice la palabra de Dios como inicio de este capítulo: poder y gloria de Jehová. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Y el verso 11 dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Gloria al Señor. Qué hermoso texto, ¿no? Es hermoso. Y lo que aquí está hablando es de glorificar, dar la gloria a Dios. Este salmo es la combinación de los atributos de Dios y la obra divina de Dios. Debemos, amado hermano, amigo, pastor, debemos de buscar con ayuda del Espíritu Santo el entendimiento del atributo divino y la obra divina que se está poniendo en acción, ¿sí? Ese atributo que está desembocando en una acción y que me lleva a mí a glorificar al Dios vivo. Eso es muy importante. Glorificamos a Dios porque Él solo lo merece, porque estamos viendo sus atributos en acción. Ese entendimiento, esa experiencia del atributo de Dios en mi vida es lo que realmente me hace glorificar. Porque si no es palabra, es como címbalo, dice ahí, que está sonando nada más. Pero cuando yo estoy reconociendo que un atributo de Dios, una característica de Dios, esa esencia de Dios que solo Él tiene, está siendo manifestado en mi vida y lo estoy reconociendo, es lo que me lleva a mí a ¿qué? A glorificarlo. Es lo que me lleva a mí a adorarle. Ese entendimiento, amado hermano, ese entendimiento, amigo, es el que me lleva a quebrantarme delante de ese Dios glorioso y con temor y temblor obedecerle. Porque dice ahí el texto que Jehová quebranta los cedros, sí, que Jehová hace cosas con el desierto, desgaja, pero no está, amados amigos, ¿de quién está hablando? ¿Verdad? ¿De quién está hablando ahí el escritor? ¿Sí? No creo que esté hablando de los cedros, sino del que es quebrantado al entender el atributo de Dios y sus acciones en nuestra vida. Y eso nos hace brincar de gozo, ¿sí? Y como dice la palabra, como becerros, ¿eh? Sí. Cuando veo la acción de Dios, el atributo de Dios en acción en mi vida, me llena de gozo, ¿sí? Él dice el texto que derrama llamas de fuego. ¿Sobre qué? Sobre nosotros en unción por su Santo Espíritu. Desgaja, dice ahí, hablando en un lenguaje figurado, pero lo que realmente está hablando es que desgaja nuestra resistencia. Cuando el atributo de Dios está en acción en nuestra vida, el atributo del Espíritu Santo, que es Dios, está en acción en nuestra vida, desgaja nuestra resistencia y nos hace temblar, ¿sí? Nos hace temblar. Dice ahí el texto, ¿sí?
desnuda los bosques. ¿Cómo se? Desnuda los bosques. Y en su templo todo proclama su gloria. Aquí es algo muy importante. ¿Está hablando de bosques, como decíamos? No, está hablando de que Él conoce todo de nosotros. Nos ve al desnudo. Y cuando nosotros realmente nos despojamos de todo, decíamos en las clases pasadas, pastor, deja de fingir, deja si no lo tienes, no lo tienes, si te falta, di que te falta, búscalo, hazlo. Cuando desnudo delante de Dios en ese sentido, nos ponemos, porque el Espíritu Santo, cuando su atributo está en acción, nos desnuda delante de su presencia, es cuando entonces todo su templo proclamará su gloria y recibiremos poder y seremos bendecidos, pero tenemos que estar desnudos delante de Él, porque nos ponemos ropajes de diferentes índoles, nos ponemos máscaras, simulamos muchas cosas, estamos diciendo, perdón, en estos tiempos, y eso impide. Pero cuando dejamos, pastor, que esos atributos de Dios que hacen esa obra que solo Él puede hacer, es cuando podemos rendirnos y decirle, Señor, desnudos estamos delante de ti. No podemos ante ti ocultar, no podemos ante ti fingir. Y si nos rendimos así, amado hermano, es entonces que recibiremos, dice ahí, y en su templo todo proclama su gloria. Si usted está, pastor, amigo, cristiano, está asistiendo a un templo, ¿qué no anhelamos que eso pase en el templo? Pero tenemos que estar desnudos para percibir, para entender, para ver el atributo de Dios y del Espíritu Santo, que es Dios en acción, desgajando nuestra resistencia, haciendo temblar nuestro cuerpo, poniéndonos al desnudo delante de su presencia. ¿Para qué? Para ver su gloria, sus atributos en acción. Pastor. Qué maravilloso realmente cuando comprendemos y entendemos a qué Dios estamos adorando. ¿A qué Dios adora usted, mi amigo, mi hermano, iglesia, pastor? ¿A qué Dios está usted adorando? ¿A un Dios ficticio? ¿A un Dios que solamente creemos que cuando llegamos, pues lamentablemente con lo de la pandemia, pastor, pues las iglesias dejaron de funcionar como venían funcionando antiguamente, ¿verdad? Diario, habían actividades diarias en las iglesias y que lamentablemente ahora nos dicen los cadochos, porque cada 8 días llegamos a la iglesia. Así es. Cada 8 días. Y si nos ponemos a pensar, ¿será que Dios nos bendice cada 8 días? Dice la Biblia que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios está presente, dice el libro de Deuteronomio, los 365 días del año para bendecirnos, para cuidarnos. ¿Quién es el que nos guarda? ¿Quién es el que nos protege cuando salimos de nuestra casa? ¿Quién es el que nos ayuda? ¿Quién es el que nos da la sabiduría? ¿Quién es el que nos alienta y nos anima a ir con un deseo precioso y hermoso a nuestro trabajo, verdad? Los que todavía tienen el empleo, pues ya yo estoy jubilado de maestro. Y es Dios que nos motiva a hacer las cosas realmente cuando entendemos quién es Dios. Pero cuando no entendemos quién es Dios, vamos al templo todos desganados, como si nos obligan, como si no vamos nos va a regañar el pastor, qué cosa va a decir. Y entonces empezamos a meter una serie de situaciones en nuestra mente y cuando llegamos al templo ya llegamos con una actitud ya a la defensiva. Usted, mi amigo, y yo no podemos adorar a Dios así. El salmista David decía yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo voy a la casa de Jehová para adorarle, para glorificarle, para inquirir, decía el salmista David, para aprender. La palabra inquirir significa aprender. Voy a aprender, voy a gozarme, que ese día para mí sea inolvidable el estar en la casa de Dios. Aleluya. Es algo hermoso cuando comprendemos quién es Dios, no solamente como un simple conocimiento
o una simple poesía, sino vivirlo, tenerlo en nuestro corazón como algo que corre en nuestras venas. Es importante, querido amigo, iglesia, hermano, pastor, que avivemos ese fuego que ahora se ha perdido en nuestras congregaciones. Que ya dejemos de un lado aquello que son puras emociones, que si no está el coro, que si no llega no llega, pues ya no se va a sentir la presencia de Dios. No, la presencia de Dios está allí con nosotros, pero si nosotros no llegamos con una actitud de adoración, de humildad, de respeto y de conocimiento de quién es Dios y lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pues yo creo que sí, no estaremos a la altura de un verdadero cristiano. Amigos, hermanos, realmente reconozcamos este atributo tan precioso que es adorar y glorificar a ese Dios todopoderoso quien hizo los cielos y la tierra y es el que nos da vida hasta el día de hoy. Yo predicaba el día de ayer y les decía a los hermanos en la iglesia, si ya es la última vez que me van a dar para predicar aquí, pues ni modo, les voy a decir lo que les tengo que decir. Y si ya no me dan oportunidad, pues ni modo. Imagínense que cuando adoramos a Dios, lo hacemos como algo rutinario, como algo pasajero, y que ya en la iglesia es donde se siente la presencia de Dios. Ya saliendo de la iglesia se acabó el gozo, se acabó la gloria de Dios. No, la gloria de Dios va con nosotros todos los días de vida que Dios nos dé aquí en la tierra. Y era fuerte el mensaje del día de ayer, mas sin embargo, pues teníamos que decirlo y así es, la palabra de Dios así es. A veces nos golpea, nos llega fuerte a nuestro corazón, pero es como la verdadera medicina, cuando esa medicina le hacemos en algo en nuestra cara, ¿verdad? Decimos, es que esa medicina es muy fuerte, pero es efectiva para nosotros. Entonces, adoremos a Dios, bendigamos a Dios, glorifiquemos a Dios y lleguemos con una actitud, pastor, de un verdadero adorador. Así es, pastor. Decía usted cada 8 días, ¿no? Y decía un pastor más de la chorcha, más relajista, ¿no? Decía, ahora nos dicen cielito lindo, ¿no? Cada domingo te vengo a ver, dice. Porque es verdad, hermano, la gloria de Dios, los atributos de Dios en acción, no es exclusivamente en el templo. Los atributos de Dios en acción están diariamente, constantemente en nuestras vidas, porque Él está accionando a favor de los que creemos e incluso a favor de aún aquellos que no creen. Porque todo, dice la palabra que cuando decimos que Dios es omnipotente, quiere decir que tuvo el poder que es todopoderoso, tan todopoderoso que pudo crear todo lo que existe. Pero ese todopoder también lo lleva a sostener todo lo que existe. Así que el agua sigue siendo agua porque Dios sostiene que siga siendo agua. El oxígeno sigue siendo oxígeno porque Dios sostiene eso que Él creó. Si la tierra sigue siendo lo que es porque Dios está sosteniendo lo que Él creó. Ese atributo de Dios de todo poder se manifiesta cada día en nuestras vidas. Y es algo, pastor, que debemos de dar gracias. Cuando nosotros entendemos el dar gracias, muchas veces, por ejemplo, cuando comemos, decimos, hay que dar gracias a Dios. Y hacemos una oración casi por obligatoria, ¿no? Ok, Señor, no, es que, claro que no estamos diciendo que nos pongamos a hacer todo un culto de oración a la hora de la comida, sino que lo que tenemos que lograr es el entendimiento del por qué estamos dando gracias. Porque cuando yo como una verdura, yo entiendo que el poder de Dios sostiene todavía esa creación de Él que me alimenta. Cuando yo me como un pollito, un filete, el poder de Dios sostiene lo que ha creado que me lleva a tener alimento. Y por eso cuando como le digo, gracias Señor. ¿Sí? Y puedo entonces decir, glorificado esto. Porque estoy entendiendo el atributo de Dios en acción que me da alimento, ¿sí? Que me da lo que tenemos. Estamos entendiendo, eso es lo importante.
no tanto qué tanto decimos, porque el Señor de Jesucristo decía, pues aquellos que nada más hablan y hablan y hablan y hacen largas oraciones pensando que así los va a escuchar Dios, eso no es orar. Orar es entender y creer y que nosotros podamos palpar el atributo de Dios en acción y le glorificamos siempre porque Él está ahí. Es lo que hacían los grandes hombres de la Biblia, si usted lo ve, ¿sí? Es lo que percibían, ¿sí? Cuando veían los atributos de Dios en acción, pastor. ¿Sí? Daniel, Juan en la visión apocalíptica, Elías, ellos veían la acción de Dios, el atributo de Dios en acción. ¿Sí? Por eso bendecimos ese nombre. Y vamos a ir concluyendo, pastor, por asuntos de tiempo. La próxima sesión estaremos viendo este atributo que es la gloria de Dios, ya también en el Hijo y en el Espíritu Santo, porque son Dios mismo, ¿sí? Y nos gustaría que usted nos volviera a acompañar, porque es algo muy importante entender lo que el Hijo hizo para darnos salvación, que son sus atributos en acción para beneficio de nuestras vidas. Podemos decirle gloria a Cristo también. Amén. Y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, así nos recomienda la palabra, ¿no? Entonces, pues no se pierdan, hermanos, amigos, iglesia, hermanos que ya están dispuestos a seguir este programa de Cristo Fuente de Vida. Déjenme decirle que el logo de Cristo Fuente de Vida nos lo regaló el hermano Carlos, el titular de esta radio. Él nos regaló ese logo tan maravilloso que aparece ahí en YouTube. Y esperamos también que ustedes nos sigan en estos estudios. Estamos aprendiendo cosas maravillosas, cosas importantes, y que a través de esto que aprendemos, ya lo hacemos, aquello que vamos a hacer, ya lo vamos a hacer con conocimiento. Ya no lo vamos a hacer porque no conozcamos realmente y no sepamos a dónde va esa actitud de nosotros. No, ahora cuando adoremos a Dios y glorifiquemos a Dios, ya sabemos que lo estamos haciendo y reconociendo a ese Dios todopoderoso en nuestras vidas. Entonces, no sé si haya tiempo para cantar una alabanza. Aquí nos quedan 3 minutos. Bueno, tan importante el tema que nada más, bueno, la guitarra la trajimos, también la alabanza, pero nos fuimos directo al tema. Y agradecerles a todos ustedes, amigos, hermanos, iglesia, que nos sintonizan todos los lunes a partir de las 3 de la tarde, desde aquí de este bello estado de Yucatán, y a través de Cibot Radio 2.0, aquí en este estado. Agradecemos el favor de su atención a todos ustedes que hicieron el favor de sintonizarnos y estar pendientes, y ahí vamos a ir poco a poco creciendo con este programa, y sabemos que yo creo que seguirá siendo de bendiciones para cada uno de ustedes. No se olviden de mandarnos sus comentarios, serían ustedes muy amables, y nosotros en recibirlos también ser agradecidos con ustedes, y los comentarios que nos hagan estaremos dándole lectura a cada uno de ustedes. Y qué tan importante y qué tan interesante ha sido estos programas en el transcurso de los que llevamos hasta el día de hoy. Muy bien, pastor. Pues muchas gracias, pastor, y amada audiencia, que el Señor los bendiga, que la gloria, el peso de la gloria de Dios esté en su vida, en su familia, en su congregación, las acciones y los atributos de Dios siempre a favor de ustedes. Que Dios nos los bendiga mucho. Buenas tardes. Y aquí en la cabina tuvimos a Carmen, que es la de controles técnicos, y a la licenciada también, que nos apoya aquí, que ya estamos agarrando familia con ella. Muchas gracias. Ya muchas gracias. Está en nuestro corazón. Dios la bendiga, licenciada, en su actividad. Bendiciones para todos ustedes. Nos vemos.